En el momento en que la botella de champán explotó y roció la pantalla plana montada en la sala de descanso, supe que no me iban a pagar. Ni en dinero, ni en crédito, ni con la más mínima decencia humana. Sir Robert, tengo 54 años, y el sistema que construí, línea por línea, noche tras noche, acababa de superar en un 550% el tráfico proyectado. Las métricas de uso en tiempo real desfilaban por el monitor como fuegos artificiales. El tiempo de actividad de la interfaz de programación de aplicaciones era impecable. Los paneles de control respondían. Los informes interdepartamentales funcionaban a la perfección. El producto estaba vivo, respirando, eficiente y estable. Eso no fue suerte. Eso fue gracias a mí. La gente aplaudía. Marketing publicaba selfies de celebración. Ventas repartía esos globos de aluminio cursis. Yo estaba a un lado bebiendo agua con gas tibia y viendo cómo mi propio trabajo se pasaba de mano en mano como un truco de fiesta corporativo. No estaba enfadado, todavía no. Solo cansado. Entonces entró mi jefe, Bradley. Lucía un corte de pelo caro y una sonrisa burlona permanente, y me dio una palmada en el hombro como un perro que no mordió a los invitados. Oye, una cosa rápida, dijo Bradley como si fuera una ocurrencia tardía. Tu bono no está pasando por el ciclo. Cosas de política. ¿Lo entiendes? Parpadeé. ¿Política? Sí. Los altos mandos están tomando medidas enérgicas con los bonos posteriores al lanzamiento, dijo, dándose la vuelta para irse. No es nada personal. Nada personal. Como si mis fines de semana dedicados a cuidar bases de datos que fallaban no fueran personales. Como si la cláusula que negocié en nuestro contrato de licencia, línea 17.5, subsección F, cláusula de alineación con el proveedor, no fuera nada personal. Como si la sangre en mi café no fuera personal. No respondí, no grité, no tiré la impresora de la bandeja. Asentí una vez y dije, entendido. Lo que realmente entendí fue esto. Pensaban que yo era reemplazable. El hombre que reconstruyó su pila de datos de las cenizas de un montón de basura a medio terminar de un contratista podía ser archivado bajo la política de contención de costos. Esa política era un insulto aceptable para alguien que literalmente negoció los términos de uso legal para el proveedor de análisis de la empresa. Que no notaría cómo Bradley se estremeció cuando lo dijo. Que simplemente seguiría apareciendo sonriendo como un engranaje en la máquina que yo mismo construí. Regresé a mi escritorio. El ruido de la sala se atenuó como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Mi bandeja de entrada estaba llena de felicitaciones y solicitudes para una llamada rápida. Todos querían algo. Métricas, gráficos, pruebas de que el sistema era real y no solo humo y espejos. Les di lo que querían. Sin agresividad en mi voz. Sin demora en la entrega. Pero algo dentro de mí hizo clic en su lugar. No rabia, no venganza, todavía no. Solo una comprensión tranquila y clínica. Ahora utilizaban un sistema cuyo estatus legal dependía de una sola cláusula de un contrato que nadie, salvo yo, se había molestado en leer. Y esa cláusula tenía una condición, mi empleo y mi salario. Así que, cuando Bradley me dio esa respuesta evasiva y se marchó como si tuviera suerte de conservar mi placa, no solo me estaba privando de mi bonificación. Estaba quitando el seguro de la bomba que yo mismo había colocado en los cimientos de su preciada plataforma. Ahora solo me quedaba dejar que la gravedad siguiera su curso. No le conté a nadie. No corrí a recursos humanos. No le escribí a nuestro abogado principal. Simplemente abrí mi carpeta cifrada, encontré el archivo PDF, resalté la cláusula y la miré fijamente durante un buen rato. Recordé la reunión con el proveedor. Recordé lo mucho que tuve que luchar para que incluyeran esa cláusula. Ni siquiera se suponía que debía estar negociando. Bradley había fallado, por supuesto, pero yo intervine. Pasé 3 semanas lidiando con revisiones y abogados del proveedor solo para protegerme, por si acaso. Por si acaso decidían fastidiarme así. Volví a mi bandeja de entrada, envié 3 informes de alta prioridad, respondí un par de preguntas técnicas del equipo de producto y programé una sincronización para el lunes.
Sonreí, saludé al becario, me reí de un chiste que no escuché. Luego abrí un nuevo correo electrónico, lo dirigí al departamento legal, escribí 4 palabras en el asunto, para su información, posible problema. El lunes por la mañana olía a donas rancias y negación. Apenas se había aspirado el confeti de las alfombras del pasillo cuando comenzó la avalancha de correos electrónicos. Asuntos como increíble trabajo en equipo y victoria histórica para la organización resonaban en las bandejas de entrada como pequeños fuegos artificiales corporativos. Y en cada uno, las mismas huellas dactilares grasientas. La alta dirección dándose palmaditas en la espalda por mi trabajo. El informe oficial llegó alrededor de las 10 de la mañana. Un documento pulcro adornado con gráficos que diseñé, con la imagen de marca que personalicé, unido con métricas extraídas directamente de la columna vertebral de mi sistema. Había un resumen de 2 páginas de la arquitectura escrito en tercera persona, como si se hubiera descubierto en un campo en lugar de haberse diseñado durante 2 años de fines de semana no remunerados. Y por ningún lado aparecía mi nombre. Los autores eran el jefe de producto, el vicepresidente de operaciones y Bradley. El hombre que una vez me hizo preguntas básicas de programación había aprobado una descripción técnica que incluía frases que escribí palabra por palabra en un chat 8 semanas antes. Mi nombre había desaparecido. Mis contribuciones se redujeron a vagas referencias sobre aportaciones interfuncionales. No era una persona. Era un punto en la lista. No dije ni una palabra, ni reacciones pasivo-agresivas con emojis, ni respuestas que me involucraran a mí mismo. Abrí una nueva carpeta local y la llamé simplemente seguro. Empecé a arrastrar copias, hilos de chat, borradores de diseño, historiales de versiones y diagramas de arquitectura con marcas de tiempo. No por ira. Como preparación. Una guerra no empieza con un cañonazo. Empieza con alguien afilando un cuchillo en silencio. Al mediodía, comenzaron los murmullos. Uno de los chicos de operaciones de desarrollo preguntó si alguien había revisado las cláusulas finales del proveedor con el departamento legal antes de que el sistema se pusiera en marcha. Algunas cosas raras en el apéndice F, dijo con indiferencia, dando un sorbo a su taza. Mantuve la vista fija en mi pantalla, limpiando los informes de caché posteriores al lanzamiento. Un jefe de proyecto respondió que probablemente el departamento legal le había echado un vistazo rápido y que no había surgido ningún problema. Sonreí levemente, la clase de sonrisa que le dedicas a un mago justo antes de que se dé cuenta de que el conejo está mordisqueando su manga. Y almorcé tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando la sala de descanso quedó vacía. Todavía quedaba pastel, un pastel de chocolate seco con un glaseado que se había endurecido como masilla. Alguien había escrito éxito con glaseado rojo en la parte superior. Me senté junto a la ventana, sin hambre, simplemente absorbiendo, observando. Recursos humanos pasó riendo con alguien de ventas. Producto ya estaba hablando de los objetivos del primer trimestre como si no acabáramos de sobrevivir a una tormenta de fuego. Bradley pasó pavoneándose con su café, hablando en voz alta por sus auriculares sobre la centralización de la información. No me miró. No lo haría. Se suponía que yo no debía existir fuera del código. Y sin embargo, esa tarde, volví a consultar la licencia. No solo la cláusula que había resaltado la semana pasada, sino todo el documento. Cada página, cada firma, cada marca de tiempo. Sabía exactamente cómo se desarrollaría si tuviera que renunciar a ella. No solo un caos a nivel de incumplimiento de contrato, sino un caos total del sistema. El tipo de cosas sobre las que preguntan los inversores en las llamadas de resultados de emergencia. El tipo de cosas a las que los equipos de cumplimiento se refieren como exposición irrecuperable. No necesitaba actuar todavía. Solo necesitaba esperar. Dejar que el silencio se prolongara. Dejar que Bradley olvidara lo que había leído por encima. Dejar que los líderes se lucieran un poco más. Dejar que la cuerda se tensara, porque en el momento en que lo hicieran oficial, sin pagar, sin reconocer, borrado, esa cláusula se activaría como una trampa. Me fui a las 6 de la tarde, ni un segundo más tarde, como cualquier otro día.
Pero salí con un disco duro en mi bolso, cifrado, con fecha y hora, y con una copia de seguridad de la infraestructura. Porque cuando el sistema falle, necesitarán un milagro. Y yo ya había decidido que no estaría en el edificio cuando lo pidieran. La licencia estaba en una carpeta que nadie más recordaba, ni siquiera el equipo de compras. La etiqueté con uno de esos nombres de archivo aburridos que prácticamente gritaban a los cuatro vientos que la ignoraran. Había estado allí desde el día en que la firmé, guardada en un cajón digital como una pistola cargada que nadie creía que usaría jamás. Pero yo recordaba. Recordaba cada línea. Era miércoles. Todos seguían eufóricos por la cafeína y el ego tras el lanzamiento. Bradley había empezado a llamar al sistema nuestro bebé en las reuniones, con un tono paternal extraño, como si hubiera estado allí para más de 5 aprobaciones de chat y un almuerzo donde preguntó qué era un almacén de datos. Ya hablaban de expandirlo a otros departamentos, tal vez incluso de monetizar las métricas. Se estaba creando una hoja de ruta, construida enteramente sobre la columna vertebral de la plataforma que yo había diseñado. Y todavía no me habían pagado. Así que abrí el archivo. La cláusula estaba exactamente donde la recordaba. Sección 17.5, subsección F, párrafo B. Una sola frase, una aguja legal enterrada en un pajar de considerando que y por lo tanto. En caso de que el líder técnico designado, es decir, mi nombre, sea removido de su estatus de empleado remunerado por cualquier periodo que exceda las 96 horas, este acuerdo de licencia se considerará nulo y sin efecto, y todos los derechos de acceso asociados se rescindirán sin previo aviso. Sin zonas grises, sin ambigüedad, solo un interruptor de apagado puro. Esa cláusula no existía por casualidad. Nació del rencor. Hace 2 años, Bradley y sus amigos intentaron subcontratar la reconstrucción de análisis a un contratista. Alguien que se jactaba de la eficiencia de la ingeniería y pensaba que la documentación era opcional. Capté los mensajes de chat por error. Estaban listos para excluirme por completo. Dijeron que era demasiado protector, demasiado obstinado y que mi salario era una ineficiencia de costos. Así que llamé al proveedor. Les expliqué la situación. Dije que necesitábamos un lenguaje más contundente, que les hice incluir mi nombre en el contrato. Si querían usar su software, tenía que cobrar. No solo empleado, sino remunerado. Quería asegurarme de que jamás pudieran borrarme en silencio. Y ahora estábamos pisando una mina legal con ambos pies en la tierra. Minimicé la ventana, tomé un sorbo de café y abrí mi correo electrónico. Redacté un nuevo mensaje para Sarah, nuestra asesora legal interna. Sin dramas, sin advertencias, solo 4 líneas. Asunto, para su información, posible problema. Hola Sarah, te informo sobre la licencia de análisis, específicamente la subsección F. Puede haber implicaciones de cumplimiento si la estructura de compensación actual no está alineada. Adjunto para su revisión. Adjunté el contrato, dejé que el documento hablara por sí solo y pulsé enviar. Nada dramático. Sin alarmas, sin problemas. Pero tan pronto como pulsé el botón de enviar, todo cambió. Porque ahora no se trataba solo de sentimientos. No se trataba de justicia ni de reconocimiento. Se trataba de legalidad. Se trataba de gobernanza. Se trataba de la rapidez con la que una empresa puede desmoronarse cuando la única persona que realmente leyó el contrato decide dejar de protegerla de su propia negligencia. No busqué la confirmación de lectura, no actualicé la página para ver si respondía. Simplemente me recosté, estiré el cuello y escuché el zumbido de los servidores que mi código aún alimentaba. Podían seguir fingiendo que yo no importaba. Pero ahora, cada respiración que daba el sistema era técnicamente ilegal, y yo era el único que podía revivirlo. La primera señal fue el silencio. No un silencio de ausencia de ruido, sino un silencio dirigido. El tipo que se extiende en focos, el tipo que está diseñado. El departamento legal le envió un mensaje a Bradley el jueves por la mañana. Lo sé porque Sarah me incluyó en la copia del mensaje. Solo una breve y educada solicitud de aclaración sobre la estructura de licencias de análisis.
Haciendo seguimiento a la subsección F, escribió con la calma impasible de un cirujano preparando un bisturí. Bradley no respondió. No de inmediato. Ni siquiera después de que ella hiciera un seguimiento para confirmar la alineación de la compensación. Lo dejó sin leer durante 8 horas. Vi cómo su estado de chat fluctuaba entre activo y en una reunión. Entonces sucedió algo curioso. Me eliminaron del canal de chat de operaciones de datos. Sin previo aviso, sin explicación. Simplemente, ¡pum! Un segundo estaba allí leyendo un hilo sobre la integración de nuevos puntos finales. Al siguiente estaba mirando un mensaje que decía que ya no tenía acceso. Lo mismo sucedió con la invitación a la reunión matutina. Desapareció de mi calendario. Me estaban ignorando. Bradley probablemente pensó que estaba siendo estratégico. Contener las consecuencias. Limitar su exposición. Empecé a reestructurar sin el dolor de cabeza de la confrontación. Quizás pensó que si me privaba del acceso, me rendiría, me iría y desaparecería discretamente en los archivos. En cambio, abrí una nueva hoja de cálculo y la titulé Dependencias críticas. Empecé a enumerarlo todo. Paneles de ventas diarios impulsados por mi canalización. Informes de abandono de clientes para la junta. Mescrets extrayendo monitoreo de operaciones en tiempo real. Herramientas de pronóstico para la llamada trimestral extraídas de los modelos que implementé. Programaciones de transformación del almacén de datos con los trabajos que creé manualmente. Para la hora del almuerzo, tenía 58 sistemas vinculados a mi base de código. Al final del día, 90 sistemas. Para la medianoche, 120 sistemas. Cada uno tenía su propia línea. Cada uno tenía una breve descripción, marca de tiempo, propietario y condición de falla. Agregué una columna final para el punto de interrupción sin la licencia. La mayoría de ellos colapsarían dentro de las 96 horas de una auditoría del proveedor. La apuesta de Bradley no solo fue arrogante, fue suicida. Y aún así, ninguna respuesta de él, ninguna respuesta al departamento legal, ninguna corrección de rumbo, solo silencio y un aislamiento sutil. Apostaban a que me iría en silencio, que no tenía pruebas, que no era lo suficientemente vengativo ni estaba lo suficientemente protegido legalmente como para apretar el gatillo. Lo que no se dieron cuenta es que yo preparé el gatillo. Instalé el cableado. Redacté la cláusula. No necesité gritar. No necesité irrumpir en una sala de conferencias. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Pasé la mañana del viernes exportando registros de respaldo y almacenando mapas de dependencias. No quería venganza, quería pruebas. Si venían suplicando, quería tener el poder de decir que no. El fuego aún no los había alcanzado, pero el humo salía por las rejillas de ventilación. La reunión no estaba en el calendario de nadie. Sin asunto, sin notificaciones de chat, solo una serie de toques discretos en el hombro del departamento legal. Sarah fue reuniendo a un puñado de personas en la sala de conferencias como si estuviera reuniendo a un jurado antes de una sentencia. Dentro, Bradley parecía aburrido. Jason, de recursos humanos, mascaba chicle. Un analista financiero recién salido de la universidad parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Sarah estaba sentada al final, con el portátil abierto, los dedos entrelazados como si estuviera a punto de condenar a alguien al infierno. No estaba invitada, por supuesto, pero no hacía falta porque ya sabía qué archivo tenía abierto en la pantalla. La cláusula, la soga. Sarah había estado investigando. El tipo de investigación que solo hacen los abogados con buen instinto. Había leído el contrato, lo había leído de verdad, y había entendido lo que Bradley no. Que la licencia no era solo una formalidad. Era un contrato vivo, un acuerdo vital, y el corazón, ese era yo. Quiero verificar algo, dijo Sarah. Su voz era baja, como la de un técnico en explosivos hablando a través de un cable cortado. ¿Está Robert recibiendo actualmente una compensación de acuerdo con su contrato laboral? Preguntó Jason primero, como si fuera una pregunta fácil. Sí, por supuesto. Está activo. No ha sido despedido. Sarah no se inmutó.
Esa no era la pregunta. ¿Le han pagado? Una pausa. El departamento de finanzas hojeó una hoja de cálculo, frunciendo el ceño. Su bono por desempeño del tercer trimestre aún está en revisión. Todavía no veo ningún desembolso. Bradley intervino demasiado rápido, ansioso. Todavía estamos evaluando las métricas de desempeño relacionadas con el lanzamiento. Es decir, el equipo lo hizo genial, obviamente. Pero hay algunos asuntos a nivel de política sobre los activadores de incentivos posteriores al lanzamiento que estamos revisando. Sarah levantó una mano, lentamente, quirúrgicamente. Luego cerró la computadora portátil, no de golpe, solo un cierre final silencioso como la tapa de un ataúd. Los miró y dijo, si no le pagan, estamos incumpliendo el contrato. Jason parpadeó. ¿De qué? Sarah señaló la computadora portátil. Cláusula 17.5, subsección F. El acuerdo de licencia que nos da acceso legal al 85% de nuestra infraestructura analítica. La cláusula que exige que Robert tenga un contrato de trabajo remunerado para que esa licencia siga siendo válida. Bradley intentó reír. Eso es solo una cláusula estándar. No, dijo Sarah, tan suavemente que hizo que el aire se enfriara. No lo es. La sala quedó en silencio. Sarah se inclinó hacia adelante. Si esto no se soluciona, incumpliremos la normativa. Lo que significa que nuestro acceso al sistema es ilegal. Lo que significa que cada panel de control, cada informe, cada llamada con inversores que utilice esos datos se convierte en un riesgo. Lo que significa que tú, se giró hacia Bradley, tienes que explicar por qué no tramitaste una cláusula de compensación que incluye una cláusula de desactivación operativa. Bradley parecía un hombre que poco a poco se daba cuenta de que su paracaídas era en realidad una bolsa de gimnasio. No lo sabía, murmuró. Estabas al tanto, respondió ella. Firmaste el formulario de aplazamiento del desembolso. Autorizaste la congelación de la revisión. El chico de finanzas se aclaró la garganta. Pensábamos que era lo habitual. Esto no es lo habitual, lo interrumpió Sarah. Es negligencia. Se puso de pie. Voy a informar al director ejecutivo. Si no le pagan antes de que termine el día, incumpliremos el contrato. Y si eso sucede, tendré que presentar una notificación formal a nuestro asesor legal externo y al equipo de cumplimiento del proveedor. Se disponía a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Y si cree que está mintiendo, debería leer el resto del contrato. Él redactó la mayor parte. Todo empezó con un correo electrónico perdido. A las 4:15 de la mañana, el informe automatizado de conciliación de ventas globales no llegó a la bandeja de entrada del director financiero. A las 4:45, un becario envió un mensaje al chat. A las 5:15, el chat del grupo de operaciones de desarrollo era un campo de batalla. Nadie podía acceder al clúster de análisis. Los registros de contenedores estaban limpios. No hubo despliegues durante la noche. Pero las claves de la interfaz de programación de aplicaciones arrojaban un error 5002 del proveedor. Entonces llegó el mensaje. No de mí, ni del departamento legal, sino del sistema. Todos los paneles ejecutivos, las métricas de la junta, las proyecciones de los inversores se actualizaron con una sola pancarta roja. Licencia no reconocida. Contacte al titular de la cuenta. Esa era la cláusula. Esa era la línea en la subsección F mostrándoles el dedo medio a todos porque no me habían pagado. A las 8 de la mañana, el buzón de voz de Bradley estaba lleno. La gente empezó a merodear cerca de su puerta. Observé todo desde la sala de descanso, con los pies en alto, tomando café. No me estaba regodeando. Yo simplemente existía, tranquilo, un fantasma en la máquina. A las 8:45, el asunto había escalado al departamento legal. A las 9:15, Sarah estaba afuera de la oficina del director ejecutivo, carpeta negra en mano. A las 9:30, se convocó la reunión de emergencia, solo presencial. El asunto de la invitación decía urgente. No me invitaron, pero mi nombre ya estaba en la sala. Bradley intentó presentarlo como un problema técnico.
Sara deslizó el contrato sobre la mesa, cláusula 17.5, subsección F, rescisión por falta de compensación del líder técnico designado. El director ejecutivo preguntó, ¿esto es real? Sara solo asintió. ¿Sigue en nómina? Los de finanzas negaron con la cabeza. Yo seguía en la sala de descanso. Una segunda alerta apareció en las pantallas. Canal de datos suspendido debido a una infracción de licencia. Se podía sentir como el pánico comenzaba a atravesar las paredes, porque esto no era un error. Esto era cumplimiento. Esto era exposición. Todos los paneles que habían preparado para la llamada trimestral ahora eran legalmente inadmisibles. Podían despedirme, pero no podrían dirigir la empresa después de hacerlo. Por favor, dime qué le pagaste, dijo Sara, con la mirada fija en Bradley. Está en activo, tartamudeó Bradley. Eso no es lo que pregunté, respondió Sara. ¿Le pagaste? La verdad provino del joven analista financiero en la esquina. Su bono del tercer trimestre estaba retenido, aún bajo revisión interna. Sara cerró la carpeta con precisión quirúrgica. Entonces será mejor que llames a tus inversores. El silencio se apoderó de la sala. El director financiero palideció visiblemente. El director ejecutivo no se movió. Bradley intentó restarle importancia, como si fuera jerga legal exagerada. Sara intervino, confirmando que era ejecutable. El plazo de 96 horas había expirado a la 1:15 de la madrugada. Recomendó encarecidamente emitir una compensación retroactiva de inmediato y preparar una declaración para la junta directiva. Bradley sudaba. No lo sabía. Firmaste el contrato, respondió Sara. Y él lo señaló por escrito 2 veces. Finalmente se dieron cuenta de que se trataba de un sistema profesional diseñado por alguien a quien consideraban prescindible, sostenido por una cláusula que ninguno de ellos había leído. Sara se detuvo en la puerta. Redactaré la declaración. Avísenme si quieren que incluya sus nombres. Al mediodía, el edificio tenía el zumbido silencioso de una funeraria. La implosión había comenzado. El proveedor envió un correo electrónico brutal confirmando que la licencia era inválida debido a una infracción. Yo era el responsable de la cuenta. Estaba trabajando en otra cosa, un contrato como freelance. Alrededor de la 1:30 de la tarde, Jason de Recursos Humanos se acercó preguntando si podía ayudar a redactar algo de documentación de transición. Levanté la vista. ¿Te refieres a documentación para un sistema al que ya no puedo acceder legalmente? Asintió demasiado rápido y se marchó arrastrando los pies. Recursos Humanos intentó procesar una bonificación retroactiva. La marca de tiempo en el ajuste de nómina mostraba las 12:15 de la tarde, horas después de la fecha límite final. Lo etiquetaron como un ajuste manual. Sara envió un correo electrónico a toda la empresa confirmando que la compensación retroactiva no resolvía el problema de la infracción. La plataforma seguía sin licencia. La llamada llegó a las 7:30 de la tarde. Justo cuando estaba alimentando a mi gato, mi teléfono se iluminó con una llamada directa del director ejecutivo. ¿Qué hará falta?, preguntó, con desesperación en la voz. Abrí la carpeta titulada Propuesta de Reincorporación y Compra. La habíamos preparado semanas atrás. No respondí de inmediato. Luego le envié el documento, una oferta con un plazo de 36 horas. Transferencia bancaria inmediata de la compensación pendiente más una penalización por incumplimiento del 60%, la compra de la cláusula de licencia por una suma de 6 cifras altas y una declaración escrita reconociendo mi contribución. Lo oí abrirla. 10 segundos de silencio. Deberíamos haberte pagado la maldita bonificación. Tienes hasta el cierre de mañana, dije. Entonces el proveedor recibirá la penalización por incumplimiento. Colgué, tomé un sorbo de vino y revisé mi correo electrónico esperando la confirmación de la transferencia. No solo habían roto un contrato. Demostraron que yo era el único que mantenía el negocio a flote y ahora estaban pagando las consecuencias en mis condiciones. Me senté allí, observando cómo el cielo vespertino cambiaba de un naranja intenso a un púrpura amoratado sobre el horizonte de la ciudad.
Es curioso cuánta claridad se puede encontrar cuando uno finalmente deja de moverse. Durante los últimos 2 años, mi vida había sido un torbellino de ventanas de terminal, migraciones de bases de datos e interminables tazas de café de oficina horrible. Solía pensar que la pura calidad de mi trabajo sería un escudo, que si construía algo verdaderamente innegable, algo que generara millones en valor, la maquinaria corporativa se vería obligada a reconocerme. Estaba equivocado. La maquinaria no reconoce los engranajes. Solo se queja cuando se rompen. Recordé cómo aprendí a programar. No fue en un prestigioso programa universitario ni en un curso intensivo de moda. Tenía 30 años, trabajaba en un empleo sin futuro en logística, rodeado de cajas y manifiestos de envío. Un día miré la montaña de documentos en papel y me di cuenta de que tenía que haber una forma mejor. Empecé a leer documentación por las noches. Aprendí los fundamentos de las estructuras de datos, los algoritmos y el diseño orientado a objetos. Me quedaba despierto hasta las 3 de la mañana escribiendo pequeños scripts para automatizar mis tareas diarias. Cuando finalmente me pasé a la ingeniería de software, llevé conmigo esa misma ética de trabajo de obrero. Trataba cada base de código como un almacén que necesitaba organización. Documentaba todo. Probaba cada caso límite. Construía sistemas diseñados para sobrevivir a un apocalipsis nuclear. Y ahí radicaba la ironía. Había construido su plataforma de análisis para que fuera completamente tolerante a fallos. Tenía redundancias sobre redundancias. Podía manejar picos del 10,000% sobre el nivel base sin perder un solo paquete. Era resistente a datos erróneos, rastreadores agresivos y fallos de hardware inesperados. Lo único contra lo que no era resistente era la codicia humana. La única vulnerabilidad que no pude parchear con código fue la pura e impresionante arrogancia de la gerencia. Habían asumido que, por ser callado, era débil. Confundieron mi profesionalismo con su misión. Tomé otro sorbo de mi vino. Era un Cabernet Sauvignon, una botella relativamente barata que había comprado en la tienda de la esquina, pero esta noche sabía a victoria. Mi gato, un atigrado cínico llamado Barnaby, saltó al escritorio y comenzó a golpear agresivamente mi teclado con la cabeza. Le rasqué detrás de las orejas, dejando que el silencio de mi apartamento me envolviera. Mi teléfono estaba boca abajo sobre el escritorio, en silencio por ahora. Pero sabía que la tormenta seguía azotando el centro. Imaginé la escena en la oficina. Imaginé a Bradley, con el sudor empapando su camisa de diseñador, tratando desesperadamente de explicarle a la junta directiva por qué la infraestructura de datos más crítica de la empresa estaba bloqueada por una brecha de cumplimiento. Imaginé al director financiero mirando fijamente los monitores oscuros, dándose cuenta de que su informe de ganancias trimestrales ahora estaba legalmente comprometido. Imaginé a Sarah, nuestra abogada principal, probablemente la única ejecutiva competente en el edificio, tomándote tranquilamente mientras el resto corría de un lado a otro como pollos decapitados. Los datos son la savia de la empresa moderna. Solían decir, el efectivo es el rey. Pero el efectivo solo te dice lo que pasó ayer. Los datos te dicen lo que va a pasar mañana. Te dicen quiénes son tus clientes, qué quieren y exactamente cuándo te van a dejar por la competencia. Sin mi sistema, estaban a ciegas en medio de un huracán. No podían pronosticar los ingresos. No podían hacer un seguimiento de la interacción de los usuarios. Ni siquiera podían realizar una auditoría básica de nómina sin toparse con un muro de métricas corruptas. Por un breve instante, sentí una punzada de culpa. No por Bradley ni por los ejecutivos, sino por los empleados de a pie. Los coordinadores de marketing, los vendedores, los desarrolladores junior que probablemente estaban trabajando hasta tarde intentando solucionar manualmente los problemas causados por la interrupción del servicio. Pero la culpa se desvaneció rápidamente. Esto no era mi culpa. Les había advertido. Les había enviado los correos electrónicos. Había seguido el protocolo. Fueron ellos quienes decidieron que ahorrar unos miles de dólares en una bonificación prometida valía la pena arriesgar a toda la empresa. El reloj de la pared marcó las 9 de la noche. Abrí mi portátil y revisé mi correo electrónico personal.
Me llegó una notificación del banco. La transferencia aún no había llegado, pero sabía que llegaría. No tenían otra opción. La penalización del 60% por la infracción era alta, pero era calderilla comparada con las multas que tendrían que afrontar si el proveedor denunciaba formalmente la infracción. ¿Y la declaración escrita reconociendo mi contribución? Eso era la guinda del pastel. Pensaba enmarcarla y colgarla junto a mi título. Cerré el portátil y me recosté en la silla. Mañana me despertaría, me prepararía una cafetera entera y revisaría mi cuenta bancaria. Si el dinero estaba ahí, le enviaría al proveedor el formulario de liberación. Si no, daría un largo paseo por el parque y dejaría que la empresa se hundiera. En cualquier caso, por fin era libre. El sistema que había creado había cumplido su cometido a la perfección. Había protegido a su creador. ¿Y qué hay de Bradley? Bueno, dudaba que él también recibiera su bono del tercer trimestre.